Hostia, ya estamos dentro. Una palabrota. Hola familia, ¿qué tal? Como habéis comprobado, cada día está más loco. Yo no sé qué vamos a hacer con este muchacho que no logro hacer carrera de él, ¿eh? Estamos discutiendo toda la tarde. Que si existe el destino, que si no existe el destino. ¿Existe el destino o no existe? Yo no tengo ni idea, porque no he discutido, has sido tú con tu sombra. Yo lo único que sé es que el vídeo de hoy se llama ¿Quién dirige tu vida? Ah, entonces, ¿quién dirige tu vida? La mía. ¿Tu destino está predeterminado? ¿Sí o no? Creo que en parte sí. En parte. Creo que en parte hay alguien que nos manipula por ahí. ¿En qué parte? Pero yo creo que en otra parte hacemos lo que nos da la gana. Pero luego acaban tirándote para donde no quieres. O sea, siempre pasa. Pa' Cuenca. Acabamos tirando para Cuenca. Y el peor destino de todos es el del planeta como está formado, que es un destino un poco raro, ¿no? O sea, no sé, quiero decir que está todo manipulado. Fíjate, no sabemos cuál es nuestro destino, vamos a ver del planeta más grande imposible. Ya, pero con el cambio este de dinero, la usura, los partidos políticos, las religiones, pues hay un destino. ¿Ves cómo estamos discutiendo? Dice que no, pero sí, ¿eh? Uno no sabe ya hacia dónde tirar. Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Hola Artani, gracias por estar ahí, por echarnos una manita desde el otro lado, que hoy nos va a acompañar y nos va a ayudar recogiendo las preguntas después si os surge alguna. Y bienvenidos a todos los que estáis en directo, en diferido, todos los que estáis en el chat, todas las llavecitas. Y como siempre os digo, gracias por estar ahí. Hola Luis. Hola familia, os dejo con Yolanda, yo me piro, ¿vale? No. Me niego a que se vaya y me deje sola ante el peligro. Además que hoy no me dejó repasarme las notas, con lo cual no me acuerdo de los puntos que tengo que tocar. Sí, si veis en un momento que salgo por pata, es que estoy esperando una llamada. Lo digo para que lo sepáis. O sea, que premeditadamente piensa abandonarme ya. Sois testigos, ¿eh? Yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero ya lo sabéis. Bueno, el tema de hoy, ¿quién dirige tu vida? Esa, desde el ego, desde lo que pasa más allá, desde la religión, desde la parte del planeta. Hoy Yolanda nos va a meter un poco en qué destino está hablando ella y a qué se refiere. ¿Qué es el destino? ¿Qué es el destino? ¿Qué es el destino? Pues ahora nos lo cuentas. Adelante, Yolanda. No. ¿Y qué es el ego? ¿El ego? Cuéntame qué es eso del destino desde el ego. ¿Qué quieres decir con el destino desde el ego? Pues que si yo tengo un ego muy elevado, me voy a creer que mi destino es lo que mi ego piensa, no lo que yo siento de verdad. Y entonces acabo teniendo un ego desmesurado y acabo señalando con el dedo dragones por todas partes, por ejemplo, o cajas de zapatos, yo qué sé, lo que sea. Veo cosas donde no hay que verlas. Por poner un ejemplo. Y ese es el destino. No sé, por decir algo. ¿Y Dios? ¿Qué es Dios? Dios es algo muy religioso. Es algo que hablan mucho las religiones. Se sale por la tangente. Pero no tiene mucho contexto para mí. No. No, yo soy Dios. Tú eres Dios. Lo que pasa es que estoy mal hecho para ser Dios. Ya la hemos liado. Yo soy inmortal. Sí. Si partimos desde esa base, soy Dios. Eres Dios. Lo que pasa es que me han dado un cuerpo físico que no corresponde a mi conocimiento, a mi sabiduría. ¿Ves? Ya sale el ego, ¿ves? Lo que yo te decía. Sí. Yo no sé si tiene ego, pero abuela os puedo asegurar que no tiene, ¿eh? Porque él se pega el brillo él solo, se da lustre y no necesita abuela para que le haga un bonito, como dicen en catalán, macu, no, ya se lo dice él solo. Bueno, pero esto es una charla rollo terapéutico, crecimiento personal. Esto es una perorata que yo tengo aquí así dándole vueltas, ¿no? Y como a mí no me gusta darle vueltas sola a las cosas, pues yo digo que voy a meterle este gusanillo a los demás, que seguro que habrá más de uno que ya lo tengan, a ver si entre todos sacamos una conclusión. Eso es esta charla. Es decir, es una de aquellas preguntas que son unas preguntas históricas, unas cuestiones filosóficas que están pendientes, que todo el mundo discute y que nadie llega a un acuerdo, ¿no? Cada uno apunta su posición, apunta su punto de vista, pero como que no acabamos de llegar a un consenso. Entonces yo lo que traigo hoy es, vamos a decir, una especie de listado de cuestiones, de pruebas que hemos ido recopilando para ver si realmente ese ego que tú dices que dirige nuestro destino, lo dirige el ego, lo dirigimos nosotros, lo dirige nuestro inconsciente. ¿Tenemos libre albedrío realmente? ¿Realmente estamos aquí? ¿Podemos elegir nuestro destino? ¿Podemos elegir aquello que queremos vivir a cada paso que damos?
¿Podemos darnos cuenta si tenemos una posesión y alguien nos está encaminando hacia algo que no queremos? Esa es una de las cuestiones. Y ahí vemos las cosas que no debemos de ver y entramos en una confusión. Exactamente. Pues ahí empezamos. Bueno, pues vamos allá, vamos al toro. Yo iré mirando las notas para que no se me olviden ninguno de los puntos que tengo anotados para tocar, de la lista, o yo digo, de la compra. Y voy a ir desglosando un poquito pues toda esta serie de temas que están relacionados con esta temática, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Como siempre digo, yo siempre voy a dar mi percepción. Habrán algunos datos que os dé que son científicos, experimentos que se han hecho, pero yo siempre que hablo y la posición que tomo es desde mi perspectiva. Vamos a decir desde cómo yo veo esa situación y las conclusiones a las que yo he llegado, evidentemente. No lo que me han contado, sino lo que yo estoy percibiendo por mí misma y durante el día a día en las terapias, ¿no? Entonces, tenemos dos posiciones enfrentadas, que son el predeterminismo, que es aquella posición que dice que todo está escrito, que hay un destino escrito y que vamos a cumplir ese destino paso por paso. Por ahí nos dicen que nos ven como en ralentí. No sé si nos veis bien por ahí. ¿Nos veis bien? ¿Nos veis ralentizados? ¿Nos veis al tiempo? ¿Cómo nos veis? Los que estáis en el chat. Darnos un poquito el feedback. Entonces, como os decía, ese punto del predeterminismo lo que nos dice es que todo nuestro destino está escrito y que no podemos hacer nada para cambiarlo. Que todo está medido, pesado, milimetrado, contado y en base a eso nosotros vamos haciendo nuestra vida creyendo que somos nosotros los que estamos viviendo esa experiencia. Pero en realidad es cosa del destino. Y ese destino está marcado y no tenemos, vamos a decir, posibilidad de cambiar eso. Aquí tendría que ver un poco pues la astrología, que nos habla también en cierto aspecto, no es absolutista, porque sí que nos dice que podemos jugar dentro de unos parámetros, pero sí que nos dice como que tenemos unos parámetros marcados, unas tendencias, unas directrices que vamos a ir cumpliendo a lo largo de nuestra vida si no nos ponemos todo nuestro empeño por hacer lo contrario o por tomar un camino diferente al que tenemos en ese momento, ¿no? Es como que los astros marcan nuestro destino. Hola. Aquí Luis lo tenemos haciendo selfies. Entonces, esta es la posición enfrentada a esta, la posición contraria, que es aquella que dice que sí que existe el libre albedrío y que nosotros somos los que elegimos nuestro camino paso a paso en la medida en la que vamos haciendo nuestra vida, ¿no? En la medida en la que vamos tomando decisiones, en la medida en la que vamos haciendo determinadas acciones y girando hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del tramo en el que estemos, dependiendo de la bifurcación que tomemos en ese momento. Y aquí yo diría que hay una tercera posición que sería una parte intermedia, por decirlo de alguna forma, que es un mix entre el predeterminismo y ese libre albedrío. En realidad estaría más dentro del predeterminismo que del libre albedrío, porque según mi punto de vista ese punto intermedio tendría que ver con que nosotros tenemos un punto de salida y un punto de llegada, ¿de acuerdo? Y estamos condicionados también por ciertos programas, historias que traemos que ahora iremos viendo. Y dentro de ese punto de salida, punto de llegada y los programas o herramientas que tenemos por el camino, nosotros vamos a ir eligiendo cómo vamos a ese punto. Si vamos, por ejemplo, imagina que salimos de aquí, vamos a Roma, por poner, como siempre dicen que todos los caminos van a Roma, vamos a poner que vamos a Roma, vamos a elegir si vamos andando, si vamos en barco, si vamos en avión, si cogemos un tren, si vamos con un patinete o si vamos haciendo el Pino Puente. Es decir, esa forma de llegar de aquí a Roma sería el libre albedrío del que yo soy dueña, digamos, esa parte de la que yo puedo elegir. Pero el camino y la salida, o sea, el destino y la salida estarían predeterminados. De manera que sería un poco un mix de las dos partes, ¿no? Sería un poquito de cada parte. Que esa es por la que yo personalmente más me decanto. Ya los que me conocéis, los que seguís los vídeos, ya sabéis que yo esto lo he comentado en más de una ocasión. Entonces,
Cuando nosotros nacemos con un pack biológico, un pack de información que va dentro de nuestro cuerpo y que es la información genética. Dentro de esa información genética no solo está el color de los ojos, estatura y características físicas que vamos a tener, si vamos a ser más o menos propensos a tener cierta enfermedad o no, sino que también va toda esa información de nuestros ancestros que tienen que ver con todas sus experiencias, con todas sus vivencias, con todos sus miedos, con todos los problemas que han vivido, todas las situaciones, sobre todo las negativas. ¿Por qué sobre todo las negativas? Están codificadas todas, las positivas también, las positivas nos dejan recursos. Pero ¿por qué tienen mayor prioridad las negativas sobre las positivas? ¿Por qué como que las tenemos más presentes? ¿Por qué como que están ahí dando más la nota alta a ese programa de forma automática? Porque la programación negativa está ahí precisamente para proteger tu vida, ¿de acuerdo? Nuestro inconsciente es aquel que se encarga de nuestra supervivencia, es aquel que tiene todos los programas automáticos, el que tiene el programa, el que rige el programa de nuestra respiración, de nuestra digestión, de nuestro sistema circulatorio. Si yo tuviera que pensar durante simplemente unos minutos, un par de minutos, cada vez que me tiene que latir el corazón, tuviera que dar la orden, cada vez que tengo que respirar, si mi digestión se tiene que estar haciendo o no, seguramente no habría durado esos 2 minutos vivos porque en cualquier momento se me olvidaría que latiese el corazón, que la digestión siguiese su curso, que me olvidaría de respirar, etcétera, etcétera. De toda esa parte se encarga nuestro inconsciente. Nuestro consciente baraja 40 bytes de información por segundo. El consciente baraja 40 bytes de información por segundo. ¿De acuerdo? Nuestro inconsciente baraja o trabaja con 120.000 bytes de información por segundo. Por ahí hay un dibujo de un iceberg en el que asoma como un 5%, yo creo que no llega ni al 5%, es mucho, mucho, mucho inferior el porcentaje que baraja nuestro consciente con respecto a nuestro inconsciente. De manera que, digamos que si fuera un iceberg, apenas veríamos la superficie del iceberg bajo el agua. Apenas veríamos esa rayita superflua del hielo, apenas lo podríamos vislumbrar, porque es una mínima parte comparándolo con el inconsciente. El consciente es muy efectivo en las tareas que hace, que es la de dilucidar, la de elegir y demás, pero es muy ineficaz en comparación al inconsciente. El inconsciente, como os decía, baraja mucho mayor volumen y es mucho más eficiente, de manera que logra automatizar muchos procesos. Dentro de esa automatización de procesos está toda esa información que decíamos que está dentro de nuestro ADN y que han dejado impresa nuestros ancestros, de manera que lo que va a hacer es saltar ante cualquier estímulo similar para evitar que a nosotros nos suceda lo mismo. Es decir, imaginar que tenemos un ancestro que, no sé, que se murió atropellado por un coche. Pues puede ser que nosotros nazcamos y tengamos o desarrollemos una fobia a los coches. Cada vez que vamos a un coche entremos en terror, ¿no? ¿Por qué? Porque mi inconsciente está saltándome la alerta, está desencadenando mi alerta para que yo ante ese peligro pueda responder eficientemente y me retire a la mayor brevedad y con la mayor rapidez posible, ¿no?, de ese, en este caso, peligro que sería el coche, bajo el punto de vista de mi inconsciente. ¿Por qué? Porque ese ancestro mío murió arrollado por un coche. En este punto, las informaciones que tenemos son, si no estoy equivocada, alrededor de 1000 libros. Si la tuviéramos que tener escrita en papel, sería como el volumen que ocuparían 1000 libros de 600 páginas cada libro. Todo eso sería la información que está en una sola célula en el ADN de nuestra, o sea, de esas únicas células, ¿no? Todo eso está ahí codificado. De manera que aunque yo me dirija a una sola parte de mi cerebro, aunque yo me refiera a una mínima parte de mí, estoy hablando de toda esa información al completo. Es muchísima información.
una información enorme, que si nos lo tenemos que imaginar es como que es difícil de visualizar todos esos 1000 libros de 600 páginas. Imaginaos todas las páginas puestas una al lado de otra. Sería una extensión grande de información de la que estamos hablando. Y toda esa información está en el inconsciente y está de forma automática. Como decía, de cada vez que yo me encuentro en una situación, voy a tirar mano de esa información, inconscientemente, evidentemente, y voy a responder en base a ella. De manera que aquí ya estamos viendo como que, bueno, libre, como que muy libre de elegir en ese sentido no soy. Y aquí estamos solo hablando de esa información genética. Después vamos a ver otras muchas más cosas. Hay un experimento, han habido muchos, pero voy a hablar de uno de los primeros que se hicieron, que es el experimento de Libet. Este se hizo en 1983 y se cogió un grupo de sujetos y se cogió para hacer el experimento un reloj. Se midió la actividad cerebral, ¿de acuerdo? Y se midió la actividad de la capacidad de elección, de reacción de nuestro cuerpo. De manera que estos sujetos tenían unos electrodos conectados al cerebro, tenían un reloj con una esfera, un reloj normal, típico reloj, delante de ellos que lo podían ver, y tenían también la capacidad de la respuesta muscular, también se medía, es decir, cuando el músculo respondía a esa elección. Y se les decía que tenían, o sea, la orden que se les daba era de estar mirando el reloj todo el tiempo y elegir cuando ellos iban a mover un dedo, pero, en realidad era la muñeca lo que movían, después se ha repetido con los dedos, ¿no? Pero en este primer experimento se hizo moviendo la muñeca, moviendo la mano, ¿no? Un giro de muñeca, cuando ellos elegían hacer aquello, sin tener una predeterminada frecuencia ni unos parámetros, simplemente tenía que ser el impulso de, voy a hacerlo ahora, cham, pum, ¿no? Voy a hacerlo. Tenían que observar también en qué momento exacto estaba la aguja marcando en ese reloj, ¿no? En qué punto exacto marcaba esa aguja en el reloj y tenían que después decir, estaba justo aquí, justo en este segundo, justo en este minuto, justo en esta rayita, ¿no? Y se tomaban medición también de los impulsos cerebrales, de cuando tomaba la decisión y de la respuesta muscular. Lo que salió en este experimento, los resultados fueron que la decisión era tomada antes, o sea, en el intervalo anterior a que las neuronas diesen el impulso al brazo, ¿no? Para mover eso. O sea, antes de eso estaba tomada la decisión previamente. De manera que cuando ellos toman conciencia de que están tomando la decisión de mover la mano, esa decisión ya estaba hecha. La decisión era previa a la reacción y a la conciencia del individuo de que había elegido aquello. ¿De acuerdo? Entonces esto conlleva muchas cosas, porque claro, si mi cerebro ya tiene la determinación hecha previamente, si ya ha hecho la elección, en base a qué es lo que ha decidido, porque en realidad el cerebro mostraba la actividad cerebral posterior a la decisión. O sea, ¿cómo puede ser que esto, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? ¿Qué es lo que está tomando esa decisión? Y yo incluso aquí llegaría un poco más allá. ¿Dónde está mi cerebro? ¿Dónde está mi cerebro? Porque estamos midiendo la respuesta neuronal fisiológica de lo que es nuestro cerebro. Pero en realidad se ha descubierto, ya sabemos ahora, que hay neuronas en casi todo nuestro cuerpo, realmente en el sistema digestivo, en el corazón, han descubierto también en la dermis, hay neuronas en mucha parte de nuestro cuerpo. Entonces, realmente, ¿qué es nuestro cerebro? ¿Y en base a qué se rige? ¿En base a qué es en el que toma la decisión? Y otra pregunta importante aquí es ¿dónde está nuestra conciencia? ¿Y cuán consciente es? O sea, ¿nuestra conciencia realmente es consciente plenamente? ¿O es una conciencia limitada? ¿De acuerdo? Entonces aquí nos vamos también a otro punto. Otro punto que estaría
relacionado con esa conciencia que yo tengo, que me parece que es limitada o que es completamente dónde está y a qué pertenece. Es decir, qué es lo que está supeditado a qué. Esa conciencia mía es algo que está por encima de mí y es la que elige y da la orden a mi cuerpo. Y entonces a mí me crea la ilusión de que yo he elegido, porque mi cerebro empieza a tener una reacción que desencadena en una acción física o en cualquier otra situación. O realmente esa conciencia está relacionada directamente con mi cerebro. Tiene un sitio físico, tiene una relación dinámica con mi cuerpo, con mi fisiología, sea el cerebro o sea otra parte del cuerpo. Yo vuelvo aquí de nuevo al inconsciente, ¿no? Ese inconsciente nuestro lo que quiere es garantizar, como decíamos, nuestra supervivencia. Bien, pero yo además de esos programas que decíamos de ADN, de vivencias y de determinadas tendencias que tenemos asociadas a las vivencias de nuestros ancestros y a la supervivencia del individuo por sí mismo, tenemos bacterias, tenemos hongos, es decir, parásitos también. Y estos parásitos, estas bacterias y estos hongos tienen necesidades que cumplir, que vivir ellos mismos. De manera que lo que van a hacer es intentar garantizar su supervivencia. Bien, hay un hongo que se ha encontrado en el cerebro de las hormigas que las lleva a morir cultivando ese hongo, intentando alimentarse de lo que ese hongo necesita, que son ciertas sustancias determinadas, y la hormiga va a ir a alimentarse de eso para que el hongo pueda seguir viviendo a costa de su propia vida. Hay otros hongos, como pueden ser las cándidas, que tenemos los seres humanos y que cuando están en desequilibrio, que las tenemos de forma natural en nuestro sistema digestivo, pero que cuando hay un desequilibrio en nuestro organismo, ya sea por una bajada de defensas o por una toma de antibióticos, por ejemplo, que puede llevarte a desequilibrar este hongo, ¿no? Que se desarrollen con mayor cantidad, que proliferen mucho, el estado emocional, el estrés, etcétera, etcétera, la ingesta de azúcares, lo que van a hacer es desequilibrarse y aumentar su crecimiento. Y estos hongos de lo que viven es de los azúcares. Y entonces te generan una ansiedad por tomar cierto tipo de alimentos, como pueden ser los azúcares directamente, como pueden ser las harinas, que se metabolizan como azúcares, los carbohidratos en general, ¿de acuerdo? Entonces, están manipulando tu decisión. Cuando tú te crees que decides, hoy me apetece comerme un bollo, un dulce, me apetece tomarme una bebida, un zumo, me apetece comerme, en realidad no eres tú a quien le está apeteciendo, sino en realidad es el hongo que está demandando esa cantidad de azúcar extra y de manera que te está controlando. Y si un hongo o un parásito o una bacteria puede hacernos esos cambios y puede manipular nuestra elección hasta ese punto, que no pueden hacer otras cosas. Y realmente, si esa sustancia, ese hongo, ese parásito, como decía, me manipula, ¿cuántas cosas de mi organismo, de mi fisiología, no me están cambiando, no me están modificando, porque incluso llegan a alterar el humor, llegan a alterar tu estado de ánimo, te puedes entrar en estados depresivos, puedes entrar en estados de agresividad, en estados de ansiedad, o sea, llegan a modificar nuestro estado de ánimo, nuestro humor, como os decía, nuestras emociones, todo eso es manipulado y es alterado por estos hongos o estos parásitos, estas bacterias que generan una química que altera nuestra propia química, nuestra biología, mediante su química, porque van a generar, van a soltar, a liberar en nuestro torrente sanguíneo, en nuestro organismo, determinadas sustancias que nos van a afectar. Y realmente nos van a afectar de esa forma, alterando que nosotros, o sea, alterándonos hasta el punto de que nosotros cambiemos nuestra manera de estar, nuestra manera de sentirnos, nuestra manera incluso de alimentarnos. No estoy hablando, por aquí me están preguntando si estoy hablando de los hongos, las plantas sagradas. No, estoy hablando de los hongos que tenemos en el cuerpo, de los hongos tipo, pues la cándida, etcétera, etcétera, hongos tipo parásito.
¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. No hablo de esa hongo, esa seta que tú te puedas comer en un momento determinado para hacer un trabajo. No es nada inferior. Es algo que está dentro de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, este tipo de sustancias nos alteran, pero hasta un punto que no nos podemos imaginar. Las personas que han hecho una cura, una sanación, una dieta para eliminar este tipo de hongos, las cándidas, por ejemplo, y han logrado erradicarlos completamente, o sea, equilibrar esa flora y que únicamente se limite a la zona intestinal a la que está sujeta, realmente han notado un cambio, un antes y un después en su manera de estar, en sus emociones, en sus sensaciones, en su tranquilidad, en la forma de dormir, en toda su fisiología y en todo su estado de ánimo. Entonces, esto es importante. Otra cosa que hay que tener, que es lo que decíamos, ¿no? La conciencia. Muy bien, y estamos hablando de esa conciencia que no sabemos si está limitada, si no está limitada, si la tenemos en nuestro cuerpo, si no está en el cuerpo, pero realmente nosotros hasta qué punto somos conscientes. Hasta qué punto nosotros estamos aquí y estamos sabiendo que estamos aquí y hasta qué punto nosotros tenemos conciencia de todo lo que sucede, porque de lo que sucede en nuestro cuerpo no tenemos ni la más mínima idea. Es decir, mientras yo estoy aquí, mi inconsciente está dirigiendo todo mi organismo. Mi inconsciente está ordenando las palabras que voy a decir. No es el consciente el que las ordena. O sea, es el inconsciente el que te da la información. El subconsciente la traduce y el consciente la pone en palabras. Pero en realidad la información ya está dada. No es el consciente. La tengo ahí, la tengo que hilar un poquito. Es decir, de todos esos procesos, tanto los fisiológicos como los mentales, como incluso los emocionales, yo no soy consciente. Yo no tengo ni la más mínima idea de todo lo que está haciendo mi cuerpo ahora mismo, dirigido por mi inconsciente, en este instante. Son miles y miles y miles de funciones, miles de químicos que ahora salen, que ahora se desarrollan, que ahora se paran, que ahora entran en acción, que ahora no toca, ahora hay que estar relajado, hay que subir el tono, hay que animarse, ahora hay que ponerse, ahora esto tenemos que darle una impronta mayor, una carga, una emoción a la palabra, vamos a sacar. Es decir, todo eso, aunque no lo parezca, está dirigido por nuestro inconsciente. Pero yo estoy aquí creyéndome que estoy dirigiendo la charla, yo estoy aquí creyéndome que soy la que está hablando y en realidad ni yo soy conscientemente la que está dando la charla, ni yo soy conscientemente la que está charlando. ¿Y hasta qué punto soy consciente de lo que estoy haciendo? ¿Hasta dónde llega mi percepción? Es decir, yo soy capaz de sentir mi cuerpo completamente en este momento. Prestad atención vosotros al cuerpo. Los que estáis ahí, nos estáis escuchando, prestad atención. ¿Sois conscientes de la postura que tenéis? ¿De si estáis cómodos? ¿De si no lo estáis? ¿De qué parte del cuerpo tienes apoyada en la silla? ¿De cómo está apoyada? ¿De si te duele? ¿De si estás a gusto? ¿Cuál es la postura que tienes? ¿Cómo te estás sintiendo? Sintiendo físicamente. Y ahora, además de eso físicamente, ¿cómo te estás sintiendo emocionalmente cuando yo te hablo? Esto que estoy diciendo, ¿cómo te está sonando? ¿Te suena chino? ¿Te resuena? ¿Te mueve algo en las tripas? ¿Te dice algo lo que yo te estoy diciendo? ¿En qué estás pensando mientras yo te hablo? Estás pensando en lo que tienes que comprar para hacer la comida, en lo que harás mañana de comer, en cuántas tareas te quedan por hacer, y si has puesto en la lavadora o si tienes que ir a buscar a los niños al colegio. ¿Dónde está tu atención puesta? Luis, por ahí dicen. Sí, Luis, como siempre, él le tiene la atención puesta en jugar, lo cual está muy bien. Entonces, ¿dónde está puesta vuestra atención? Entonces, tener en cuenta que allí donde está puesta tu atención es donde está puesta vuestra conciencia. Y es a lo que se limita vuestra conciencia real, conscientemente. Me refiero a la mente consciente. O sea, esa parcelita es donde está tu atención y ahí es donde está tu consciente. Todo el resto está a nivel inconsciente. Entonces, si yo solo soy capaz de tener esa parcelita y de prestar atención a eso, ¿realmente puedo yo pretender, puedo yo decir que soy yo la que está dirigiendo mi vida? Si no estoy dirigiendo ni mis funciones fisiológicas,
¿Cómo puedo ser yo artífice de elegir mi vida? ¿Cómo puedo ser yo el artífice de crear mi vida? Es complicado esto, es complejo. A mí no me resulta muy creíble. Tenemos un ejército de cosas que nos lleva hacia adelante. Un ejército de cosas que nos lleva. Es decir, el cuerpo tiene millones de células, ¿no? Sí. Y son inteligentes y nos lleva. Moverse el brazo, moverle a... Vale, pero entonces aquí, ¿dónde está el libre albedrío? El libre albedrío se supone que está conectado a tu conciencia. A nivel cuerpo físico, yo creo que hago cosas, pero mi cuerpo lo dirige a algo, que se llama células. Y ese algo son tus células. Por decir algo. Entonces tú quieres decir que tus células tienen conciencia. Y son más listas que yo, seguro. Como bien, la cosa no es sencilla. No es sencilla. No es algo fácil, no es algo que nosotros digamos y que pueda realmente dilucidarse así, ¿no? Yo realmente, como decía, lo que pienso es que tenemos un mínimo de libre albedrío dentro de un determinismo, ¿de acuerdo? Dentro de algo que ya está determinado. A ver, espérate. Aquí ya le he dicho todo, no me he dejado nada, esa es buena. ¿Y tienes 3 páginas de estas? Tengo 3 páginas de puntos por tocar así, sí. ¿Sí? Me parecen muchas. No, la atención de Luis está puesta en las páginas que me quedan todavía. Fijaos en dónde está cada uno la atención. ¿A dónde tienes la atención? ¿A dónde estás prestando? Es que hoy está un poco nublado, me duele un poco la cabeza. Hoy no estoy por ninguna Ahí atención. Está tu atención, en el nublado y en el dolor de cabeza. No y otra cosa que está esperando una llamada que dice que le está esperando que se la haga. Ahí está su atención. ¿Y dónde está la vuestra? ¿Dónde está la vuestra? Entonces, tenemos otras cosas además que también nos dirigen. Las larvas etéricas, ¿no? No, espera, eso ya es otro campo en el que no he apuntado. Los gusanos de Stargate cuando se meten dentro. Eso entran dentro de los parásitos ya. Yo te hablo de otra cosa más terrenal. Estamos aquí. La posesión de un demonio o un fantasma. No, terrenal. Terrenal. Vale. No etérica, terrenal, física. Que es el lenguaje. La manipulación del lenguaje. El lenguaje en sí está manipulado, ya lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos tocado. Cada uno tiene su versión. Yo mi versión es que sí, que está manipulado el lenguaje. Quizás no como cuentan algunos, pero sí que hay una manipulación del lenguaje y esto hay unas pruebas, ¿no?, que están ahí y el que se dedica a estudiarlo un poco lo puede ver. Quitando ya otras cosas más etéricas y demás. Manipulación del lenguaje. Pero sería desde manipulado. Desde que estábamos, que vamos a decir, éramos seres más telepatas, en el momento que hablamos y tenemos cuerdas vocales y hay un idioma, a partir de ahí es cuando tú dices que está manipulado el lenguaje, sí, porque éramos telépatas. Mi versión, mi percepción, la información que a mí me llega, yo hablo con lo que me llega a mí, no con lo que llega a los demás, y después lo puedes comprobar mirando el diccionario, coge el diccionario y lo puedes comprobar, es que nosotros éramos telépatas hace X. De hecho, seguimos siendo telépatas. Lo que pasa es que tenemos tanto estímulo alrededor y utilizamos el lenguaje que no podemos prestar atención a esa información que nos llega, porque está oculta debajo de mucho ruido visual, de mucho ruido pues, sonoro, ¿no?, de muchos sonidos, de mucha vibración que tenemos alrededor, mucho movimiento. Hay una vorágine de movimiento. Antes la vida era más plana, más lenta, más monótona y uno podía prestar atención a esas cosas y ahora la vida vertiginosa en la que estamos metidos, que aunque nos parece muy normal, este estrés que llevamos continuamente, pues nos impide prestar atención a esas cosas porque como tenemos demasiado estímulo, estamos sobreestimulados y eso nos impide prestar atención a cosas importantes. Entonces yo me refiero al lenguaje. En sí el lenguaje es una manipulación que nos impide conectar con la telepatía y comunicarnos plenamente, porque un lenguaje telepático es un lenguaje que incluye la información visual, emocional y, vamos a decir, auditiva, ¿no?, de sensaciones, no kinestésica, no es solo, no es palabra, es el concepto lo que transmites, ¿de acuerdo?, al completo. Y el lenguaje verbal, pues simplemente estamos transmitiendo palabras que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no nos alcanzan para transmitir muchas cosas que son mucho más complejas. Por ejemplo, si yo pudiera transmitiros un mensaje telepático a nivel de haceros llegar las experiencias que yo he tenido a nivel de experiencias extrasensoriales, vamos a decir, o de estas experiencias de alteración de conciencia, ¿no?, de estados alterados de conciencia, en los que he llegado a ser Dios.
en los que he llegado a estar en ese espacio del no tiempo, de tiempo cuántico, en los que, etcétera, etcétera, pues lo entenderíais mucho mejor, es decir, lo comprenderíais. Y de esta manera, si yo os lo explico, lo único que vais a hacer es captar un mensaje y vais a sacar una idea de algo pero que en realidad nunca va a ser igual que si yo pudiera transmitiros mi experiencia al completo, ¿no? Pues esa es la diferencia entre la telepatía y el lenguaje verbal. Es complicado, limitado y además manipulado, de manera que lo que estamos diciendo muchas veces es contrario a lo que queríamos decir, ¿vale? Después tenemos los medios. Los medios nos están manipulando continuamente usando la PNL, la programación neurolingüística, nos hacen un bombardeo de imágenes, un bombardeo de colores. Cuando vamos al súper, por ejemplo, los alimentos, lo que quieren vender más está en los pasillos centrales, lo que es de primera necesidad lo tienen al final, al fondo, porque así te obligan a recorrer todo el supermercado. Los colores que están relacionados con determinadas áreas, pues son este color, aquel y el otro. Los colores más de la higiene, vamos a decir, pues tienen otra gama de tonos. Si te quieren transmitir que eso te va a relajar, te va a poner unos tonos más fríos. Si quieren transmitir vitalidad, te van a poner unos tonos más cálidos, etcétera, etcétera, ¿no? Depende del que está a la altura de la vista de los papás, depende del que está a la altura de la vista de los niños. Es decir, todo es una manipulación. Todo eso es lo que llamamos marketing, es manipulación también. Tenemos todo lo que tiene que ver con las noticias del mundo, la versión que nos dan de las noticias, la forma en que te la explican, la forma en la que proyectan esa imagen, donde la cortan, donde la empalman, todo eso es manipulación. De manera que tú no estás tomando un mensaje literal, un mensaje real, sino el que te están dando. Ahí también te están cortando tu libertad, porque si tú no tienes toda la información, vas a elegir mediante la información en la que dispones. Pero si esa información es sectaria, está en una dirección y no dispones de otra, realmente te están, vamos a decir, coartando o limitando de que tú elijas una opción diferente o de que veas una opción diferente, ¿no? Y nosotros, además, nos resulta cómodo y nos dejamos llevar por todo eso. Estamos acostumbrados a dejarnos llevar ya, a dejarnos dirigir. Nuestros padres, la época de nuestros padres, yo no sé si porque veían menos tele o porque tenían una vida diferente, porque tenían unas experiencias distintas, estaban acostumbrados a ver más, a mirar más opciones. Ahora la cosa está muy complicada. Las nuevas generaciones que vienen están muy manipuladas, tenemos un bombardeo enorme de medios y cada vez la cosa de eso de pensar por uno mismo, eso de elegir por uno mismo está más difícil, ¿no? Pero bueno, esto sería en cuanto como os decía, al plano físico, ¿no? Después tenemos el lenguaje no verbal de los demás. El lenguaje no verbal de los demás también nos influye y vamos a responder en base a ese lenguaje no verbal. Ese lenguaje no verbal a mí me va a hacer que yo confíe en una persona, no confíe, que yo reaccione de una forma o de otra, porque me va a transmitir un mensaje. Pero cuando yo reacciono ante ese lenguaje no verbal, ante incluso la química de esas personas, las feromonas, las hormonas, todas esas sustancias que nosotros tenemos que se huelen y que no somos conscientes nuevamente de eso, cuando yo reacciono a eso, yo voy a reaccionar, pero no sé por qué. Mi cuerpo me transmite un mensaje y yo reacciono y yo actúo en consecuencia a ello y no sé por qué. Es decir, no soy consciente, no estoy siendo libre ahí tampoco. Estoy reaccionando, no accionando, estoy reaccionando. Mi cuerpo reacciona, mi mente, mi cerebro, mi inconsciente reacciona ante ese estímulo. Pero en realidad no sé por qué. Hay veces que yo misma, yo soy una de ellas, yo te digo, uy, a mí esto me huele mal, a mí esta persona me da mala espina. Generalmente después, curiosamente, se corrobora aquello que he avisado, ¿no? Pero en realidad, a mí si me preguntas el por qué, pues la mayoría de las veces no te voy a poder decir el por qué me da mala espina o por qué me ha llegado esa sensación. En cambio la tengo y para mí es cierta y reacciono en consecuencia a ello, ¿no? Porque ya me ha demostrado la experiencia de que realmente cuando cuestiono esa vamos a llamarle intuición, es cuando meto la pata, ¿no? Entonces, esa intuición mía está realmente... ¿Pero de dónde viene esa intuición? ¿De dónde sale esa intuición? ¿Tú sabes que hasta el enamoramiento lo determinan nuestras feromonas y nuestra química?
que si tú estás programado para recibir cierto tipo de olor, de feromonas, de una hembra, un tipo determinado, porque se parece a tu madre, porque es como la abuela, porque lo que vamos a buscar como pareja es lo más semejante a nuestra mamá y a nuestro papá. Eso es lo que llevamos programado genéticamente, porque es lo que tenemos en el clan. Es lo que conocemos y es lo que sabemos que funciona. De manera que voy a buscar un clon a nivel de feromonas, un clon a nivel de olor. Eso no lo elijo yo. Yo no voy a buscar un hombre que sea como mi padre. No, no se nos ocurriría, ¿verdad? Conscientemente, no. En cambio, si te ponen a 10 candidatos delante, vas a elegir aquellos, te van a resultar más atractivos aquellos que tengan la química de el papá y de la mamá, la más semejante. La información genética más similar. Y el resto es como que quedan opacados, no los vemos. ¿Dónde está la libre elección ahí? ¿Dónde está el libre albedrío ahí? ¿Quién está dirigiendo mi vida ahí? Y si hablamos de la intuición, ¿qué es la intuición? ¿Dónde está la intuición? ¿A dónde la tenemos? La llevamos en el bolso, la tenemos en el cerebro, está en nuestro inconsciente, está en nuestro cuerpo, está en nuestras tripas, como yo os digo muchas veces, escuchar vuestras tripas. ¿Dónde está esa intuición? En nuestro cuerpo etérico. ¿Dónde está ese cuerpo etérico? Yo no lo veo. ¿No? No, yo no veo el cuerpo etérico. ¿Dónde está el cuerpo etérico? Míralo con la glándula pineal. ¿Y ese cuerpo etérico qué es? Es la conciencia. Un campo electromagnético. ¿Y en base a qué se mueve ese cuerpo etérico? Es electricidad pura. ¿En base a qué reacciona ese cuerpo etérico? ¿En base a qué está condicionado? ¿A dónde está respondiendo? Otra manipulación ya. En realidad no soy yo, no soy lo que yo considero que soy yo. Y por otro lado, vamos a preguntarnos también ¿qué soy yo? Yo soy lo que pienso, yo soy mi cuerpo, soy mi ego, soy todo, soy una parte. ¿Esta es la segunda hoja? Esta es la segunda hoja, sí, pero me la estoy acercando porque de aquí no veo todo. Ah, vale, digo yo. Tienes ganas de irte, cariño. Entonces, toda esa parte del inconsciente que decíamos es el cerebro reptil, el cerebro automático, aquel que responde de forma chas y no sabemos ni por qué. Que muchas veces, la gran mayoría, tiene razón para hacer eso y en realidad te va a garantizar la supervivencia, sí, pero no siempre es totalmente eficiente y algunas veces falla. Y muchas veces nos condiciona, por no decir todas, ¿de acuerdo? Entonces hay que darle las gracias a eso, pero por otro lado hay que tener en cuenta que cuanto más estado de presencia tengamos, cuanto más prestemos atención y veamos y hagamos ese ejercicio de ver dónde está mi atención, es como que algo hay que ir repitiendo, ¿no? ¿Dónde está tu atención? Y cuando pase un rato, ¿dónde está mi atención? Y irnos planteando esa pregunta, ¿no? Y tratar de expandir nuestra atención al máximo posible, que nuestros sentidos, que nuestra percepción conscientemente se extienda al máximo posible. Porque en realidad, si nosotros logramos ampliar ese estado, vamos a ser capaces de interactuar y de crear en mayor medida nuestra realidad. Cuanto menos seamos dominados por todo eso que nos rodea de forma automática, cuanto menos automatismos tengamos en ese sentido, no en el sentido del latido del corazón y demás, que eso está estupendo que vaya así, ¿eh? Porque si no, madre mía, qué tarea. Sino en el sentido de reaccionar ante una pareja, de reaccionar ante una situación, de ese tipo de automatismos. Cuanto más yo pueda hacer eso, cuanto más atención preste y más mis sentidos estén expandidos en ese aspecto, más voy a poder interactuar en la creación de mi vida, de mi camino de vida, de mi futuro, de mi existencia. ¿Estás repasando? Estoy repasando, que no me deje ningún punto. La tercera hojita. Ya casi la tengo esta. Estamos en la tercera y luego las preguntas. A ver, aquí hay un punto importante. Y después tenemos ese famoso cuántico, ese famoso doble cuántico que tenemos ahí, que está, mientras nosotros dormimos, está loco perdido para arriba y para abajo, dando unos viajes rapidísimos, que además es muy rápido. Y entonces vamos nosotros por la noche y le entregamos
que no lo estoy diciendo con sorna, entenderme que estoy repasando el ejercicio, ¿no? Y le entregamos esta cuestión o aquella a la otra para que ese cuántico me devuelva la pelota y me diga, esta es la mejor opción, ¿vale? Entonces, si yo le estoy dando por la noche o por el día o en el momento en el que sea ese cuántico, esa información para que me dé la mejor opción, ¿quién está eligiendo? ¿Yo o el cuántico? Porque el cuántico es el cuántico, no soy yo, es un doble. Pero es un doble que es separado a mí. Un cuarteto. Aunque los dos al final formemos parte de todo, como todos al final formamos parte de lo mismo. Pero ya hay otro doble nuestro ahí que está, que es más rápido que nosotros y que está eligiendo por nosotros. Quizá venga de ahí la intuición. Quizá esté ahí la conciencia. Podríamos decir que nuestra conciencia de aquí tiene que ver con ese cuántico, con ese doble nuestro que está en una dimensión superior en la que no hay la limitación del tiempo y el espacio, y desde la que yo tengo la capacidad de ver todas las posibilidades en una. Eso es la tercera hoja. No, ahí lo descubriremos. Eso está aquí. Lo descubriremos. No, yo estoy dando tercera. puntos para pensar, ¿no? Yo después diré como decía, mi teoría. Entonces, hay otros hechos, que este sí que me lo voy a leer porque hay muchos puntos, no me quiero dejar ninguno, son simplemente que hay estudios en los que se demuestran que las personas que toman decisiones continuamente automatizan ese proceso. Es decir, personas que en su trabajo, en su día a día, pues continuamente están eligiendo, tomando decisiones, tirando para la derecha, para la izquierda, arriba, abajo, despide, contrata, vende, los brokers, etcétera, etcétera. ¿No? Es como esa rapidez de acción, lo que hacen es que automatizan ese proceso. Pero lo automatizan el proceso de elección, que parece ser como que son más libres, ¿no? Porque están eligiendo continuamente, venga, rápido, 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 y parece como que lo hacen de una forma dinámica y como que es algo que lo tienen por la mano y se les da muy bien y tienen rápido las cosas claras. Está demostrado que se basan en sus creencias, en las experiencias, en las expectativas, en los prejuicios, en los temores, en los deseos, en las emociones y en la velocidad, ¿no? En el inconsciente y en su velocidad, ¿no? Del inconsciente. Entonces, realmente, si se basan en todo eso y toda esa información está en el inconsciente y toda esa información la tienen archivada ahí en ese mismo lugar, ¿realmente son tan libres como parece? ¿Realmente son tan espontáneas esas decisiones que parece como que las han tomado así? ¡Pam! Esto me ha llegado. ¿O realmente están calculadas, medidas pesadas y en base a? Lo único que tienes es una mayor agilidad, una mayor rapidez en el proceso. Pero realmente están tan sujetos a todo el proceso como los demás. Y si las tomamos conscientemente, pues claro, son más lentas, más conscientes, más pensadas, racionales, más con más énfasis, ¿no? Con más miedo también, porque vamos a saber cuáles son todas las posiciones de peligro que puedan haber, los pros y los contras, ¿no? Con más inseguridad. Entonces, todo eso realmente estamos hablando de que sí, la parte racional, la parte consciente es como más lenta y más farragosa, pero en realidad está tan sujeta como la otra a todo lo demás. O quizás sea un poquito más libre, porque sí que estoy tomando cosas en cuenta, pero quizás sea un poquito más libre. Ahora sí, la tercera hoja, Luis. Venga, un aplauso ahí. Bien, ¿no? Ya estamos en la tercera. Entonces, aquí hay datos que también os voy a leer. Según Einstein, el universo es absolutamente determinista. Esto es curioso, porque después, a nivel molecular, cuánticamente hablando, parece ser todo lo contrario. Porque la cuántica precisamente se basa en el principio de incertidumbre, es decir, todas las posibilidades están ahí, todas las posibilidades están, y yo, o en este caso la molécula, es la que según el observador va a plasmar una u otra opción. Pero vamos a ver, si están todas las posibilidades ahí, ¿realmente estoy siendo libre? Porque dentro de todas las posibilidades hay un límite. El todas no es infinito, aunque a nosotros nos lo parezca. Tiene un límite. Entonces, ¿realmente estoy siendo libre ahí? ¿Realmente yo estoy creando algo?
¿O ya está todo precreado y yo estoy eligiendo un camino dentro de esas opciones? Aquí volvemos un poquito a conectar con la versión que yo os decía. Entonces, aquí hablamos de ese libre albedrío que es libre dentro de unos parámetros. Es decir, imaginaos que estamos dentro de un videojuego y que en ese videojuego, pues, o como estos libros que hay, en los que llegas a un punto de la historia en el que te dan 3 opciones. Primera opción, segunda opción, tercera opción. Opción 1, pasa a la página 27. Opción 2, pasa a la página 15. Y opción 3, pasa a la página 35. Y entonces van jugando en función y elijo, ¿no? Pues me voy a la opción 3, ¿vale? Y la opción 3 me dice que ahora hay otras 3 opciones. Pasa a la página tal, pasa a la página cual, pasa a la página cual. En este libro estoy yo creando mi historia. Estoy creando mi historia y va a llegar al final que yo elija. Pero estoy dentro de unos parámetros. Por lo tanto, aquí esa libertad, ese libre albedrío, es una ilusión de libre albedrío. No es un libre albedrío real, porque está dentro de unos parámetros. Como decía, salgo de Barcelona y voy a Roma. Vale, yo puedo elegir si cojo el patinete, como decía, el autobús o el barco, por poner un ejemplo. Y en función de eso, pues voy a llegar más rápido, más cansado, menos cansado, mareado, sin marear, etcétera, etcétera. Pero voy para Roma sí o sí. ¿De acuerdo? Después tenemos la parte del karma. El karma nos dice que aquí estamos para pagar lo que hicimos en la vida pasada. ¿Vale? Y si tomamos esta teoría como cierta, como que yo voy aquí a vivir los errores, es decir, si en la vida pasada corté un brazo, aquí voy a nacer sin brazo, realmente ¿dónde está el libre albedrío? Aquí tampoco tendríamos libre albedrío. Bueno, pero es que el karma se explica de otra manera según el budismo. Pasa que esto es una mala forma de entender el karma. Es la que hay a nivel general, a nivel pero popular. El karma no significa eso, pero bueno. No, para mí el karma por lo pronto no existe como nos lo han contado. Y, es otra historia el no karma. Tiene nada que ver. Pero es cierto que hay esta visión, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente yo soy libre? Apliques la visión que apliques, es lo mismo. Realmente estás pagando las consecuencias de algo que hiciste en una vida anterior. ¿Dónde está aquí el libre albedrío? ¿Quién está dirigiendo mi vida? ¿Quién dirige mi vida? Y hay un caso interesante que anda por ahí en la red de un chico que cuenta una experiencia que tiene, que resulta que este chico comenta que él se acuerda de lo que vivió antes de nacer. No se acuerda de una experiencia post-mortem, no se acuerda sino que se acuerda, curiosamente, de lo que vivió antes de nacer. Entonces él comenta que antes de nacer estaba en un sitio pues así muy tranquilo, muy bonito, con frutitas, con arbolitos, así un sitio muy especial, que había como una especie de niebla, así que lo envolvía todo, así un poco etérico, vamos a decir, y que habían más jóvenes como él, era un chico joven, y que había más jóvenes como él vestidos de la misma forma, más o menos, con unos ropajes blancos y tal, y estaban estudiando como si se fueran a presentar un examen. Entonces llega un señor mayor, con una especie de báculo, un bastón grande, y que se lo lleva, él lo sigue, y van a una especie de sala con unas máquinas. Unas máquinas que, por lo que explica, son una especie de ordenadores. Algo similar. Y entonces dentro de esos ordenadores le muestra 2 pantallas. En una pantalla tenía una vida fácil, bonita, suave, ¿no? Una vida sencilla, vamos a decir, agradable. Y en la otra pantalla tenía una vida pues más complicada, difícil, con muchas vicisitudes y con una serie de problemas y de historias negativas, dolorosas en esa vida. Y entonces le dan a elegir, ¿qué vida eliges? Y él pues eligió la complicada. Eligió la difícil porque decía que, claro, que aquello que había que superar ese examen y que había que ganar una especie de X cantidad de puntos. Entonces, cuanto más pack tú cogías de complicación en tu vida, más puntos tenías y antes podías pasar, digamos, al siguiente nivel. Esto es lo que explica. Entonces, él elige el pack complicado y entonces lo tumban allí en una especie de camilla,
bueno, una especie de camilla. Y entonces ahí, mediante cierto mecanismo, mediante cierta situación, lo que hace es que empieza a caer como al vacío y ya nace y se ve en este plano naciendo como bebé. Y él se acordaba ya cuando nace de quién era fulanito, menganito y sotanito, porque lo había visto todo ya en la pantalla aquella, ¿no? Entonces aquí, según esto, tampoco tenemos libre albedrío. No solo no tenemos libre albedrío, sino que esto es una simulación de una vida que aparentemente estamos viviendo, pero que en realidad no es tal, sino que estamos dentro como una especie de simulador viviendo esta experiencia para... Es como los pilotos de avión que tienen que tener X horas de vuelo para poder pasar al siguiente fase, ¿no? Y claro, dice, bueno, si me ponen los vuelos más complicados, los juntamos todos juntos y si paso todo eso, ya es como que en menos horas hago más cupo porque he aprendido a hacer pues más cosas difíciles, ¿no? Y eso podía ser también interesante. Después vamos al punto en el que está Dios, ¿no? Y si tomamos ese Dios omnipotente y omnipresente que dicen que existe, ¿no? Y tomamos ese concepto de Dios como algo por encima, superior, etcétera, etcétera, que es omnipotente, es decir, que todo lo puede y que está en todos sitios a la vez, pues realmente, ¿dónde está el libre albedrío? Porque estamos supeditados a sus órdenes, porque este es el que dirige. Este es el que todo lo crea, el que todo lo puede y el que está en todos sitios. Entonces, ¿dónde está mi libre albedrío ahí? Tampoco veo yo aquí mucha flexibilidad con respecto al libre albedrío. Después tenemos también otra cosa, otro punto a tener en cuenta, que es que nuestras percepciones realmente son reales. Esto tendría que ver algo ligado con la experiencia de este chico. Esto que nosotros vemos como realidad es real. Todo esto que nosotros estamos viendo existe realmente, porque hay un experimento, por ejemplo, hecho, que ya lo comenté en un vídeo anteriormente, en el que a una persona se le ponen unas gafas de estas que limitan la visión y solo se le permite ver un maniquí que hay delante de esa persona, ¿vale? Únicamente se veía el maniquí. Y mostraban cómo al maniquí le tocaban un punto, y vamos a imaginar que en el hombro, Luis es el maniquí, yo soy la persona de las gafas, y yo estoy viendo cómo a Luis le tocan el hombro y a mí me tocan el hombro, a la vez que a él lo tocan. Veo cómo él lo tocan y a mí al mismo tiempo me tocan en el mismo punto. Y lo hacen con varios puntos en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la rodilla, en la cabeza, en el hombro y en la mano. Cuando pasó un rato, X tiempo, X toques de este tipo, sin tocar a la persona, al maniquí le dieron un golpe con un martillo y la persona pegó un grito y pegó un salto porque se asoció, su psique se había asociado con el maniquí. De manera que estaba percibiendo su cerebro como que esa realidad del maniquí le estaba sucediendo a él, a la persona. En realidad no lo habían tocado, solo habían tocado el maniquí. Es decir, se hizo una vinculación de la conciencia de la persona con el maniquí. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra conciencia no está vinculada con este maniquí que somos nosotros? Y en realidad no somos esto. Y esto no está pasando, es una simulación. ¿Hasta qué punto no está sucediendo eso? ¿No? Sí, por ahí hablan de la caverna de Platón, pues sería algo similar, ¿no? Sería otra forma de explicarlo, pero esto sería con un experimento físico científico que se ha realizado y hasta qué punto nuestra conciencia se puede asociar a algo externo a nosotros, ¿no? Y si se ha hecho con un maniquí, imaginaos con nosotros que somos seres vivos, ¿no? O sea, el vudú es real, el muñeco de vudú. El muñeco de vudú yo lo explico más bien a nivel cuántico, ¿no? Cuando hay una vinculación, dicen que según la cuántica, cuando dos átomos están entrelazados, siempre van a estar entrelazados, aunque los separes kilómetros y kilómetros de distancia. Algo que está entrelazado siempre va a estar entrelazado, ya no se vuelve a separar. Entonces, si en ese vudú se sabe que se toman testigos físicos de la persona, como puede ser cabello, uñas, sangre, etcétera, etcétera, fluidos y demás. Si yo cojo un muñeco, yo con mi percepción, con mi visión, con la visión del observador, lo asocio a ti. Además, se hace con las características de la persona. No se hace un muñeco así, pam, pam, pam. No, se hace lo más parecido posible a la persona. Y le coloco los testigos físicos tuyos. Sí que, en cierta manera, estoy haciendo una vinculación
como se puede hacer con el entrelazamiento atómico, ¿no? El entrelazamiento cuántico. Y sí que en teoría se podría hacer a nivel energético una influencia sobre ese muñeco que tuviera influencia en ti. Esto sería la explicación a través de la cuántica, ¿no? Que yo a mí cuando descubrí la cuántica, para mí es como si me hubieran quitado los palos del sombrajo, porque bueno, esto lo explica todo. Esto lo explica todo lo habido y lo por haber. Entonces, luego tenemos las dimensiones, ¿no? Las diferentes dimensiones. Si el tiempo y el espacio no existen como tal, sino que son solo la multitud, como en la película aquella Interestelar, creo que era, que se ven allí todas las dimensiones, todas las opciones, en realidad, ¿dónde está mi libre albedrío? O sea, y únicamente es a donde yo enfoque mi atención. ¿En qué opción voy a poner? Pero en realidad las opciones ya están. No hay una posible, un posible cambio en las opciones. Ya están predeterminadas esas opciones. ¿Hasta qué punto está ahí el libre albedrío? Entonces, para mí queda bastante claro con todo esto que realmente el libre albedrío, como nosotros lo entendemos, no existe. Otro experimento que hay es el de programar existencias, vivencias, en las personas, en el cerebro de la gente, como si la hubieran vivido. Y esas vivencias no existen. Yo ya estoy cao. Luis está cao. Ha entrado en barrena, como suele decir. Entonces, si yo puedo programar en un cerebro mediante determinadas técnicas de hipnosis, de PNL, etcétera, etcétera, esto se hace mucho en terapia, una experiencia que no has vivido y que tu inconsciente la perciba como real, la archive como real y la dé por válida, ¿cuántas cosas no tenemos programadas? ¿Cuánta historia no es realmente elección mía o es algo programado? ¿Qué parte de eso forma parte de mi vida y qué parte no? Yo tengo mi hijo, por ejemplo, que él explica, y es un caso muy curioso, que tengo que profundizar más en ello, ¿no? Pero él explica, nosotros compramos un terreno en el que había un árbol que por lo menos cuando compramos el terreno, nosotros, yo te hablo de cuando lo compraron mis padres y yo era pequeña. El terreno estaba, ese árbol que era un pino, y el pino por lo menos tenía en aquel entonces 25 años como mínimo. ¿De acuerdo? Bien, pues después mis padres ese terreno me lo dejan a mí, yo me hago una casa para irme a vivir allí y después ya me caso, tengo hijos y nace mi hijo. Mi hijo tiene el recuerdo nítido, absoluto, convencidísimo además, que a él ahora cuando se da cuenta, se ha dado cuenta de que realmente es imposible, pero no le encuentra explicación, de que él plantó aquel árbol, que ya tenía 25 años cuando nosotros compramos el terreno. Y él tiene el recuerdo nítido de haber visto el árbol pequeñito, de haberlo ido viendo crecer hasta determinado punto y a partir de ahí se olvida y ya se acuerda del árbol grande. Entonces, aquí habría que investigar, pero realmente es un recuerdo que está instalado en su mente, que no sabemos cómo se ha programado, pero que está ahí y que él no ha vivido, al menos en esta vida física, al menos en esta existencia como hijo mío, ¿no? ¿Y si estaba conectado con el árbol y le contó toda su vivencia? Un día jugando abrazó el árbol le contó su historia y él la tomó como suya. No lo sé, de todas maneras es algo que se ha programado en su mente de la forma que sea que él no ha experimentado físicamente aquí. Entonces aquí estamos hablando de otra manipulación, de qué parte es real, qué parte es ficticia. ¿Y si vivió un mundo paralelo donde en su viaje astral ¿Y si habló con el árbol? Y habla de una vida pasada? ¿Y si, yo qué sé, ya te he dicho que no lo he investigado y que esto da para ahondar un poco y buscar. Hay que buscar aquí porque realmente es un caso interesante, es un caso como porque él está absolutamente convencido de ello. Y te da detalle y te da explicación y te da realmente para investigarlo. Que si un día me lo permite y le apetece, pues ahondaremos más. Lo que pasa es que él estas cosas es como casi un poquito... Entonces, por un lado sí, le dan la curiosidad, pero por otro lado le da un poco de cosa, ¿no? Como a ver qué voy a descubrir ahí, ¿no? Y si destapo algo que no me guste, ¿no? Y entonces tenemos ya uno de los últimos puntos, me queda otro más, pero este es fácil, que es el efecto observador. Si el que observa, o sea, en este caso Luis, me observa a mí y va a determinar
mi realidad, ¿dónde tengo yo el libre albedrío? Ya la hemos liado. Si tú y yo ya he dicho yo que estábamos discutiendo y al final, ¿verdad? Acabamos de los pelos. ¿Para qué me observas? ¿Que me condicionas? No quiero que me observes nada, hombre. Y ahora por último lugar, vamos a decir, el último punto es, ¿y si nosotros que somos seres vivos nos presuponemos o no que tenemos libre albedrío porque somos seres vivos y demás? ¿Los animales tienen libre albedrío? ¿Los animales? Claro, si tú eres un ser vivo y puedes elegir, pues un animal está en las mismas oportunidades que tú, en la misma situación que tú. ¿Un animal tiene libre albedrío? Los coges, los crías en una granja, los matas para comértelos. ¿Tienen libre albedrío los animales? Yo creo que ni los animales ni nosotros tenemos libre albedrío después de todo lo que has dicho. Nos acabas de romper el cerebro. No, no se trata de rompernos el cerebro. Se trata de prestar atención y ver más posibilidades. Entonces, yo no estoy hablando de un destino rotundo que esté todo escrito y que no... Me río porque Altani me está comentando por aquí, dice, ¿y si fue el árbol? He entrado en depresión. Entonces, ese destino que se supone que tenemos marcado, yo lo vería más bien como una infinitud de posibilidades, de potenciales cuánticos, en los que yo puedo influir en la medida en la que presto mi atención, en la medida en la que observo, en la medida en la que yo pongo mi conciencia en ese punto. Si yo sé que yo puedo, mediante mi vibración, atraer aquello que es similar a mí, si yo enfoco mi atención en una vibración determinada, si yo alcanzo un estado de vibración determinado, voy a armonizar con aquellas posibilidades cuánticas que estén en armonía vibratoria conmigo. De manera que si yo enfoco mi mente, vamos a decir, en positivo, si yo enfoco mi atención en positivo, dentro de esos parámetros que están limitados por el juego, como yo digo, dentro de las opciones que hay, pero es que hay muchas opciones. Es que están, no vamos a decir todas, pero bueno, es que están todas las opciones, están las positivas y las negativas, y las tenemos ahí al alcance, igual que en la película Interestelar. Solo hay que ir al punto correcto. ¿Me sigues? ¿O ya has hecho capum? Entonces vamos a prestar atención, vamos a darnos cuenta dónde ponemos nuestra atención durante el día a día, en qué estamos poniendo nuestra atención, qué alimentamos con nuestra emoción, porque nuestra emoción la utilizamos como si fuera un combustible. Entonces vamos a alimentar con el combustible de nuestra emoción aquello que yo quiero que crezca, aquello que yo quiero que se dé en mi vida, aquello que yo quiero vivir. Vamos a proyectar esa emoción y vamos como observadores a generar que se plasme, que se fije esa opción que yo estoy observando. Entonces, ahí está. Esa es mi visión. Dice que tienes acento cordobés, pero si tú eres de Barcelona. Es catalana, que esta no ya. Sí, de Córdoba no tengo familia. Bueno, tenía un tío de estos que dicen pegado, pero que era muy gracioso, muy salado, mi tío. Pero no era genético, ¿no? Es cataluza, tiene orígenes andaluces, pero su madre y ella han vivido en Barcelona, con lo cual ella es catalana. Sí. Igual yo los acentos me los quedo todos. Ha ido 2 veces a Andalucía porque yo lo he llevado con el coche, porque no ha pisado Andalucía prácticamente que poco, muy poquito. 2 veces que me ha llevado él. Entonces, bueno, y una vez con 2 años que tengo una foto subida en un burro. Y yo que he ido, pues como todo el verano he estado allí siempre, desde pequeño hasta joven bastante, pues no se me ha pegado nada el acento comparado con ella. No, y tu padre tiene un acento cerrado. Mi padre de Huelva habla con la Z, mi madre con la S. Mi padre apenas tiene acento y yo tengo un acento pues bastante más marcado que mi padre, no sé por qué. Pero ahí lo tengo, yo digo, ya que no me dejaron otra cosa, dijeron, vamos a dejarle el acento a la niña. Yo dije, para mí, y me lo quedé, y ahí lo tengo.
Así que aquí estamos. Bueno, pues seguimos con la conclusión final. Pues nada, la conclusión final es la que acabo de decir. Yo ya he concluido. Ahora ya los que quieran plantear alguna cuestión, alguna pregunta, alguna historia. Ese es mi trabajo. Cállate la boca, ya, hombre. Vaya, ya. Bueno, te dejo, cariño. Yo ya he terminado, ya he concluido. Que la opción es que hay que prestar la atención, que hay que prestar la conciencia. ¿A dónde estamos prestando atención? Poner conciencia. ¿Dónde tengo mi atención? ¿Dónde tengo mi intención? ¿Qué estoy sintiendo? Y voy a enfocarme en aquello que yo quiero vivir. Para que dentro de los parámetros, mediante mi estado vibratorio, me armonice y me dirija a aquel que yo quiero vivir. Gracias. Está el auditorio hoy. Está abarrotado. Está el auditorio hoy abarrotado. Qué malo. Bueno, hacen preguntas en mayúsculas, o sea, ponen pregunta, el país de dónde son, para que sepamos de qué país, porque claro, culturalmente las cosas cambian un poquillo, y luego hacen la pregunta en mayúscula bien redactada. Para suscribirse, para que el aviso llegue, si os suscribís en Luis Palacios, pues os llegará y le dais a la campanita, pues os suscribís en el canal, pues entonces os llegarán los avisos. Si por favor le das al like, nos ayudas al posicionamiento en YouTube y todas esas cosillas que se van diciendo. Sí, sí. Ahora Artanis nos hará las preguntas, pero antes de que venga Artanis con las preguntas, porque las está recogiendo, vamos a dar un pasito. Un pasito. Un pasito para ¡Pa'lante, atrás. María! Vamos ahí un momento aquí. Vamos aquí a Aulas Pandora. Muy y bien. ¡pam! Y ya estamos en Aulas Pandora. Mira qué web más bonita, ¿eh? Le digo Está aquí. chula, está chula. Aulas Pandora. Fíjate, aquí sale la Yolanda, ¿eh? Y aquí tenemos, como esto es una tienda virtual, pues aquí podéis poner euros, podéis poner dólares de Norteamérica o pesos mexicanos, también de Norteamérica. Entonces, más adelante, si hay otra moneda, ya se pondrá. Y fijaros que hay categorías, que las categorías están aquí arriba. Y hay unas categorías que también están aquí las mismas, ¿no? Podéis entrar por dos maneras y en un futuro también podréis entrar por personaje. Lo que pasa es que no está puesta todavía la información porque, aviso, hemos cambiado de informático a ver si nos arreglan un poquito la web. Entonces, si entramos en formación en diferido, quiere decir formación ya realizada en este último año o en años atrás, porque esta web en realidad antes estaba y ya llevamos como 3 años, pero hace poco, pues, Yolanda empezó dando, pues, 4 partes de un curso que se llama Creer es Crear, y el módulo 1, el del testaje por Yolanda, lo tenéis aquí, el módulo 2 lo tenéis aquí y el módulo 3 lo tenéis aquí. El módulo 1 es testaje, si eres ginecológico, pues no hace falta hacerlo, aunque te enseñan otros sistemas, y el segundo y el tercero son las bases de esta formación, vamos a decir, que es para aprender a trabajar las creencias, y el próximo, y esto hemos entrado a través de formación en diferido, ¿vale? Lo marco aquí, formación en diferido, o si hubiéramos entrado para atrás, si hubiéramos entrado en Aulas Pandora, en formación en diferido. Si ahora entramos en formación en directo, pues será el próximo vídeo que tiene, que es el final, que ya se puede decir que son las prácticas, una parte teórica. Todos los protocolos. Pero ya están todos los protocolos. ¿Y qué consigue la gente cuando ya ha realizado las 4, vamos a decir, los 4 vídeos más o menos de 4 horas cada uno? Serían 8, pues serían unas 16 horas de formación de fin de semana. ¿Qué se lleva la gente a casa cuando termina esta formación? Pues un sistema completo, primero para testar, que se puede aplicar en otras muchas cosas, en el día a día y en otras terapias, los que sois terapeutas, cómo testar vosotros o cómo testar a los demás. Eso como herramienta por separada que se tiene que hacer obligatoriamente si haces el curso completo, pero que por sí misma ya es una herramienta. Y entonces con los 4 módulos completos es un sistema completo para cambiar creencias, para eliminar las creencias limitantes, que esto no trabaja casi ningún sistema, yo no conozco ningún otro que lo trabaje así, eliminar la creencia limitante e integrar la creencia potenciadora. Entonces, esto lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, en áreas de salud, en áreas de pareja, en áreas de crecimiento personal, en áreas de autoestima, en áreas de psicología, en áreas de miedos, en áreas de fobias, en todo aquello en lo que tú quieras en tu vida potenciarlo y trabajarlo, lo puedes trabajar con esto. Y tiene unos efectos, pues la verdad es que se nota mucho. Se nota mucho.
Los 3 primeros cursos se pueden comprar en cualquier momento, porque es diferido. Los 3 primeros módulos. Claro, y los que ya habéis hecho los 3 primeros módulos podéis acceder al final a este 4º módulo que se hace el 4 de junio, o sea, este domingo. Y con este domingo ya cerramos esta formación online que va a quedar durante todo el año para el que la quiera hacer y que en un principio pues ya la damos por concluida. Exacto. El domingo 4. A no ser que en algún momento la haremos en presencial en cualquier lugar. Pero que de momento va a estar online, de momento. Ahí lo dejo. De momento, de forma indefinida. De momento. De momento, pues nada, ahora vamos a entrar un poquillo ya para que la gente te vea. Y ahora cuando quieras, Artanis, pues podemos empezar ya con las preguntas. Buenas a todos. Uy, es que no es oscuro, se me ve, ¿no? Espera que me voy a poner la luz. Ilumínate, Artanis, ilumínate. ¡Wow! Se ha iluminado y sale un tío buenorros por detrás. ¡Oh! Con razón querías tú encender la luz, ¿eh? Es que se ha ido la luz ahora de fuera. Y encima voy de negro. Y claro, y te has quedado a oscuras. Me queda oscura, solo se me veía la cara. La voz interesante. Hola, estamos aquí. La voz de los... A ver, Cristina Lanaro tiene una pregunta súper larga que ha puesto en 2 partes. Y os la digo. Si no somos lo que elegimos y pensamos, ¿cómo se explica entonces la ley de atracción? ¿Cómo se explica que nuestros pensamientos son causantes de enfermedades? Por ejemplo, ¿no sería cuestión de hacernos conscientes de nuestras elecciones y programaciones y no decir que nada es lo que elegimos? Yo no he dicho yo no he dicho que nada sea lo que elegimos, ¿eh? Yo he dicho que elegimos dentro de unos parámetros y que nuestras elecciones están condicionadas, están limitadas por esos parámetros que nosotros tenemos programados en nuestro inconsciente. Evidentemente, si te trabajas, como hemos dicho, las creencias limitantes, como es en el curso, vas a tener menos parámetros condicionantes, pero siempre tenemos parámetros. Ya solamente los programas biológicos de supervivencia que traemos físicos, que los tiene todo el mundo y que no son ya adquiridos por experiencias, ni por el ADN, ni demás, ya te están limitando y te están condicionando. Porque te van a obligar a buscarte una manutención, buscarte un techo, a protegerte. Es decir, ahí es una limitación y es un condicionamiento, es una dirección que te obligan a tomar, independientemente ya de todo lo demás. Entonces, por mucho que te trabajes, por mucho que hagas, mi percepción es que siempre hay condicionantes. Como digo, si los trabajamos y limpiamos, mejor que mejor. Eso que te quitas. Y más opciones tendrás disponibles, ¿no? Más facilidad. Pero que condicionantes hay para aburrir. Bueno, antes de que sigamos con las preguntas, tenemos por aquí a Joan Carlos Pons, en catalán. Juan Carlos Pons, desde Venezuela, que sabéis que hace un programa también de astrología y hermetismo. Pues este viernes tiene un invitado especial que será Cristian Ceballos y que van a hablar también de una nueva tecnología y, bueno, que quiera, es interesante para que vea. Pero muchos me habéis preguntado, ¿y tú por qué no hablas hoy? ¿Por qué no das tu versión hoy? Porque es que no he tenido que escuchar a Yolanda para entender de qué iba el tema de hoy porque realmente no lo sabía. Pero bueno, mi conclusión final después de escuchar a Yolanda es muy básica. Es decir, ya la hemos liado. En un supuesto de que, bueno, en un supuesto no, realmente somos lo que somos, el 90%, vamos a decir el 95%, hay algo que nos manipula. Menos, más. Y hay un 5% a lo mejor que nosotros decidimos, que hacemos, que parece que pensamos, pero que estamos más manipulados que, bueno, que todas las cosas habidas. 99,99 diría yo, o sea, que estamos sobre todo 100% manipulados casi, ¿no? Sí. Y ese 1% que parece que tienes de libre albedrío, parece que tienes ese libre albedrío. Pero, por ejemplo, yo hoy cuando he empezado el vídeo estaba muy espeso, claro, se nubla el día. Hace calor, ¿no? Pero yo también estoy con otras cosas y la cabeza pues se me ha solapado, me ha quedado, vamos a decir, lo que se llama en blanco. ¿Eso ha sido porque yo he querido? No, ha habido una serie de circunstancias que me han manipulado y me han, vamos a decir... No ha estudiado. No, me he quedado descolocado, por decirlo de alguna manera. Eso no lo he controlado yo para nada. En el momento que me he querido meter en la conversación, he entrado como 3 veces en barrena. Es como que pam, pam. Eso tampoco lo controlo yo. Cuando ya consigo meterme, porque más o menos empiezo a entender las cosas,
se acaba el vídeo. Manipulación. Aquí hay algo, no lo Total. entiendo. Aquí hay algo que no Ya entiendo. me la he cargado yo para acabar el vídeo. O sea, se ha pasado todo el vídeo queriendo que termine O y sea, ya que terminó me he hecho la conclusión culpa final. siempre, ¿no? Yolanda es telépata y me estaba dando por culo. No, el telépata soy yo en ¿Cómo realidad. están las cosas? Pero bueno, no, la conclusión final es que a lo que nosotros decimos la totalidad, lo que está antes de la fuente, hablamos la totalidad, no sé cómo lo llamas tú, El absoluto. el absoluto, pues ese absoluto nosotros somos parte de él, pero realmente ese absoluto que tiene el control total del todo, como si fuera, y repito, como si fuera un programa informático, realmente decide todo. Y nosotros parece que entendemos que podemos hacer algo, pero que casi toda nuestra vida va condicionada a nivel de estudios, a nivel de trabajo, a nivel de amigos, a nivel de pareja, o sea, va casi todo condicionado. Entonces, no sé yo hasta qué punto, trabajándote con los años, podremos realmente tener más libre albedrío porque ganamos puntos en que no nos manipulen tanto. Aunque vamos a estar siempre manipulados de alguna forma. Lo que pasa es que esa manipulación no lo entiendo como algo externo que te quiera hacer daño, sino como algo que eres tú en tu parte álmica donde realmente tienes el control total de lo que sucede. No se lo estoy dando a nada de fuera, ¿eh? O sea, no estoy metiéndome con cosas raras. No, yo realmente la información en la que yo estoy trabajando ahora, que tú sabes que estoy ahí en un tema, bueno, estoy en varios, pero uno especialmente que tiene relación con esto. Lo que yo he visto, y de hecho lo he comentado en algún vídeo ya, es que cuando tú resuelves tu conflicto emocional, o sea, con cada conflicto emocional se genera un abanico de posibilidades, un abanico de opciones, de potenciales, ¿de acuerdo? Y yo puedo seguir por uno de estos caminos, imagínate que sigo por este. Bien, cuando llego aquí, si aquí tengo otro conflicto emocional, se va a generar otro abanico de posibilidades, de manera que es como que es interminable. Y aquí voy a elegir y voy a coger otro camino. Imaginamos que cuando llegue aquí voy a tener otro abanico de posibilidades, voy a tener otro conflicto emocional, porque conflictos emocionales vamos teniendo a lo largo de nuestra vida continuamente, uno y otro y otro y otro. Cuando yo resuelvo el conflicto emocional, este abanico de posibilidades desaparece. De manera que estoy limitando, vamos a decir, coartando ese bucle en el que me meto y que no dejo de tener un conflicto con otro conflicto, con otro conflicto, con otro conflicto. Eso es en lo que yo estoy trabajando últimamente y por lo que veo, además he leído la información reciente de Michao Usui, no, ¿cómo se llama aquel? Michio Kaku, no sé. De Estados Unidos. Michio Kaku, o algo así, que tiene un nombre muy raro, el hombre un japonés en Estados Unidos. que habla de la física cuántica, es un científico. Pobrecito, si es que le he cambiado el nombre, pero es que no me acuerdo. Seguro que alguien por ahí lo sabe. Que nos lo pongan, por favor, y trataremos de decirlo de manera que se entienda. Pero este es un científico que está especializado en la física cuántica. Y, curiosamente, el otro día leí una información de que él apuesta, la última teoría suya va por ahí, por eso le digo, mira, ya somos dos, ¿eh? No estoy tan loca. No estoy tan loca, ¿no? O sea, que la información está fluyendo, como dice que siempre hay varias personas que lo reciben, pues una de las personas se ve que fui yo y la otra pues se ve que fue este señor, que de alguna manera estamos conectados, dicen que estamos de 6 en 6, ¿no? Conectados. Entonces tú estás desarrollando una nueva tecnología que pronto se podrá aplicar. Tecnología yo no lo llamaría, yo lo llamaría... Conocimiento, no sé. Información. Información que Sí. Pronto podrá ayudar a hacer cambios. Sí. De hecho, las veces que lo he aplicado ya está funcionando muy bien. Pero tengo que confirmar. Entonces yo sigo ahí trabajando en ello hasta que no lo Que tenga ya es nuestro amigo Sergio Ramos confirmado. ya ha Sí. pillado cacho, yo Ya ha pillado también. cacho. Yo también, o sea que va probando con esas pezorratitas blancas que tiene por ahí. Una paciente esta mañana también la ha probado y no, están habiendo cambios importantes y además rápidos, lo cual es lo que buscamos, ¿no? Sí. Y muy positivos. Entonces, a la que yo compruebe que esto funciona al 100%, pues allí que me voy, ¿no? Perfecto. Vamos a Tanis por la siguiente pregunta. A ver, Elizabeth Roch pregunta desde Argentina. ¿Por qué a veces nos falla la intuición? ¿Es solo por falta de atención? Gracias y besotes. Yo no creo que la intuición falle. Yo creo que lo que nos falla es la mente que cuestiona la intuición, que no sabemos interpretar las señales. Entramos en Pero colapso. no es en sí la intuición lo que nos falla, sino nuestro
consciente. Ese que tiene que traducir todo eso y el pobre pues se colapsa y no da más de sí. Yo justamente cuando me equivoco, cuando fallo, es cuando cuestiono la información que me ha llegado. Cuando la empiezo a procesar conscientemente y empiezo a darle la vuelta y buscarle la lógica y a entender ya, ahí es cuando meto la pata. Si la suelto así tal cual, ahí no hay problema ninguno. Ahora, como yo la tenga y la procese y diga, no, porque esto no entiendo, porque no tiene lógica, será por aquí o por allí, allí ya, como se suele decir, la cago. Como decimos, entras en una meditación de cargar energía de 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, de cargar energía. No te estoy hablando de una meditación. En meditaciones hay de mucho tipo. Yo me refiero a estas meditaciones en las que te relajas y intentas poner, o sea, no pasar los pensamientos que tengas que pasar, sino intentar desconcentrarte, o sea, es decir, que los pensamientos se estiren en el tiempo lo más que se pueda y permitir que un tubo de luz blanco, blanquecina, azul baje sobre tu cabeza y empiece a alimentarte de energía para cargar las baterías y tu cuerpo desconecte. Aquí en España se llamaría la siesta también, ¿no? Como ha dicho aquí un compañero, pero me refiero no a la siesta clásica, sino con la intención de recargarme de energía y estar en un estado de desconexión de la mente simplemente para que la mente descanse, porque tiene sobreestímulos. De hecho, si te duermes mejor y estás si tú has dado la orden de que te cargues de energía y te has dormido, no pasa nada, porque en ese momento tu mente desconecta totalmente de todo tipo de estímulos externos y entonces llegará un momento pues que conectarás con esa energía que has recargado y volverás otra vez a sentirte a gusto. Por aquí comenta que lo que pregunta es por qué está más despierta la intuición unas veces que otras. No es que la intuición esté más despierta, es que tú estás más perceptiva, es que tú estás más despierta. Es decir, tu consciente está más receptivo a esa información, porque la información la recibes igual y la intuición funciona igual. Lo que pasa es que tu atención está puesta en otro lugar. Cuando tú prestas atención, te escuchas, en vez de estar volcada hacia afuera, estás prestándote atención, verás como la intuición no falla y estás siempre al 100%. Y a la noche, cuando hay un silencio total, si estás en un estado de relajación, pues es más fácil percibir, porque hay menos estímulos. Pero lo que sucede no es que tu intuición está más despierta. No, es que hay menos estímulos externos. Es que tú puedes percibir más las señales conscientemente. No es que haya más o menos, es que tú eres más consciente de ello. Porque hay menos estímulos, entonces estás menos distraído. Aquí me están preguntando si luego estaré bien para el vídeo que tengo que hacer a la 10. Como la Yolanda está súper bien, que lo haga ella. Yo me voy a descansar, que ya me toca. Venga, Artani, te toca. Pregunta, chiquillo. Ahora, es que no podía sacar el micro. María España pregunta, desde España. Todo está en el inconsciente. Para cambiar esa programación, ¿qué método me recomendáis? Hipnosis, PNL, sanación pránica. Gracias a los dos, guapos. Pues todas funcionan, la que mejor te funcione a ti, pero también tendríamos que ver en base a qué programación, es decir, exactamente qué es lo que quieres cambiar, porque no es lo mismo cambiar una creencia que cambiar una experiencia, que cambiar una herencia de información de tu ADN, o sea, de tu transgeneracional, se trabajan de forma diferente. Entonces había que ver exactamente qué información es la que tienes que cambiar para poder aconsejarte el método bajo nuestro punto de vista más correcto. Pero de todas maneras, todo lo que funciona, es decir, todo lo que te sirva, está bien. Lo que siempre hemos dicho nosotros es porque están probados. Por ejemplo, el de creer es crear, Artani lo está probando, de aquí a unos días podrá decir si funciona o no funciona, o la gente que esté en el curso, que lo recomendamos porque es algo muy básico y tampoco requiere tener tanto conocimiento y es algo para personas que realmente pues o son terapeutas o están empezando y no tengan algo muy complicado. Pero, lógicamente, si has hecho hipnosis, y no hablamos de fin de semana, te has hecho una formación de hipnosis en condiciones, de programación neurolingüística, de medicina germánica, de biodescodificación, de todos estos temas, Psyche, Theta Healing, método Yuen, y puedo decir unos cuantos más que hemos hecho, kinesiología, sanación pránica, terapias energéticas, en general, todos trabajan. Lo importante es si el terapeuta es bueno, por un lado, o sea, quiere decir que se lo ha aplicado a sí mismo y tiene el conocimiento y se va a aplicarlo, o si eres tú misma la que te lo vas a hacer, si realmente cualquiera de esas técnicas las tienes, vamos a decir, bien asimiladas dentro de ti y las has puesto en práctica con mucha gente o compañeros para ver que ya has perfeccionado o que realmente no tienes dudas a la hora de hacer eso, porque la mayoría de la gente
que no les funcionan las cosas porque lo hacen con dudas, porque no se sienten seguros, porque no se empoderan, porque no se creen que eso sea real, que se pueda hacer, ¿no? Y hay muchos casos ya de mucha gente que con el tiempo ha mejorado, ¿no? En las terapias, entonces hay que ser constante y ya está, y con eso se gana puntos. Y comas. Y comas. Y acentos. ¿Seguimos? 09 Jaume pregunta desde Mallorca. Si el tiempo no existe y todo es un punto en el espacio, ¿nuestro futuro ya está escrito o podemos cambiar nuestro futuro? Pues de eso es de lo que hemos estado hablando hoy. Justamente de eso. Si el tiempo no existe, no de forma lineal, como nos lo ponen aquí, o como lo percibimos aquí, sino de forma simultánea, como una gran cantidad de posibilidades cuánticas, el futuro está preescrito. Las diferentes posibilidades de futuro, pero están preescritas. Y además estamos viviendo cada una de ellas, lo que pasa es que no somos conscientes. De manera que en realidad, si lo miramos desde ese punto de vista, todo está escrito, todo lo hemos vivido, ya todo ha sucedido y no hay nada que cambiar porque ya está todo hecho. Pero si tú pillas a una vidente, a una tarotista, a un astrólogo, da igual la astrología, la que sea, ¿no? Y él ve unas líneas de tiempo determinadas o unas cosas y tú las escuchas y tú a lo mejor mentalmente como que te da igual, pero el inconsciente sí las ha pillado, no digo la parte mental, el inconsciente, probablemente ahí ya te estás reprogramando y vas a coger alguna de esas líneas de tiempo que te han hablado, ¿no? No, y que el observador está fijando también tus opciones. Si hay un vidente que de las 100 posibilidades que hay, por ejemplo, se va a enfocar en una y va a ver una, ya la está como observador predestinando a que suceda. Entonces, cuando ustedes vaya a su astrólogo, solo le tienes que decir, dime las cosas buenas. Para que así, ya que me vas vamos a decir, a dominar de alguna manera con lo que me vas a decir. Eso es una buena táctica, ¿ves? Dedícate solo a decirme lo bueno. Lo malo, aunque lo veas, ni me lo digas. Así solamente me programas con lo positivo. Y lo malo ni lo pienses, porque también lo creas. O sea, directamente solo dime lo bueno. Y a partir de ahí empezamos a reprogramar con los videntes y con los mediums, los tarotistas y los astrólogos y todas estas cosas que son mancias, que son para decirte pues tu pasado, tu presente o tu futuro, según qué niveles de línea de tiempo, ya que todo es aquí y ahora. Siguiente. Rodolfo Sánchez pregunta desde Estados Unidos, ¿cómo eliminar esos hongos? Las cándidas. Con el par biomagnético. La pregunta del millón. Con par biomagnético, con dieta alcalina, quitando los azúcares, evidentemente. ¿Cómo se llama esto de la máquina esta que La Mora. Manuela? Con la máquina Mora, que hace Manuela Tatay. Supongo que no hay más gente, pero yo conozco no, la gente que tiene la máquina Mora descontamina, te quita la cándida, pero bueno, dentro de los métodos terapéuticos hay muchos sistemas, pero quizás si vas al par biomagnético súper rápido, no te tienes que complicar tanto, y si te haces una dieta por lo menos es de 6 meses, con lo cual, entre una dieta de 6 meses y un terapeuta de par biomagnético te lo puedo hacer en 2-3 sesiones. Ahí elige cada uno el sistema que quiera. Pero bueno, dentro de las plantas se puede hacer. Y el MMS también, o sea, o CS también. Hay muchos sistemas y muchos protocolos. De todas maneras, la cándida no es mala mientras esté donde tiene que estar. Y en la cantidad. Y en la cantidad adecuada que pueda haber en el intestino, estómago. Pero si sale de ahí y se mete en sangre, ahí es cuando es un problema. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando me la detectaron, me hicieron un análisis de sangre de esto que un biólogo te hace sangre, vamos a decir, fresca, recién sacada, y una que ya llevaba un tiempo secándose. Y con la muestra de las dos, dijeron, no, tienes cándida en sangre, con lo cual, ojo, que aquí hay un tema de 6 meses, toma el MMS, hace esta dieta. Bueno, me dio una serie de cosas que yo aluciné, dije, no, veas con el protocolo. Pero bueno, ahí está. El que quiera que lo haga, porque esos protocolos todos los naturópatas los conocen y os pueden decir más o menos cómo funcionan. Pero son bastante jodidos. La verdad es que todos son de sufrir. Menos el par biomagnético te hace pa, los otros son complicados. Bueno, Artanis, dime la siguiente pregunta.
pues es la última porque nadie más ha dicho nada más, así que vamos. Clara Nava dice, mi pregunta es, si tengo una enfermedad, ¿es el inconsciente quien la está manifestando o cómo? ¿Me podrán explicar? Gracias. Saludos Yolanda y Luis desde México. Si tienes una enfermedad es el inconsciente que la está manifestando. Siempre es el inconsciente el que genera la enfermedad, vamos a decir, como síntoma, es decir, como alarma, como cartel, para avisarte que hay algo que no está funcionando bien en ti a nivel emocional. Que hay una emoción que tienes ahí trabada, que hay una emoción que tienes bloqueada, que eres incoherente con ella y con la que realmente no está funcionando bien en ti, de manera que va a generar esos síntomas, esa enfermedad en este caso, para hacerte tomar conciencia, para que te des cuenta. En realidad la enfermedad no estaríamos hablando del conflicto, la enfermedad es el recurso, vamos a decir, que ha encontrado el inconsciente para sanar tu conflicto. Entonces, si prestas atención a la enfermedad y a lo que te está diciendo, no solo va a desaparecer la sintomatología que se asocia a esa enfermedad, con lo cual desaparece la enfermedad, sino que además va a desaparecer el conflicto emocional, porque te va a dirigir al origen de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Sí, mañana te decimos algo por la mañana. Ahora, gracias a ti. ¿Qué más? Pues mira, acaba de entrar una de Mónica Sanz que pregunta, ¿qué son los parches magnéticos desde Argentina? Parches magnéticos no, el par biomagnético. Doctor Goiz. Es un tratamiento que se hace con imanes. Normalmente van de 2 en 2, que se van colocando en diferentes áreas del cuerpo. Entonces, esos pares, por eso se llaman pares, regulan tu campo biomagnético y actúan sobre este tipo de cosas y realmente resuelven muchos conflictos. Hay personas que han mejorado muchísimo de muchas enfermedades con ese tipo de tratamiento, ¿no? De terapia. Sí, el doctor Goiz y el hijo, los dos van a estar, creo que es en septiembre, en Madrid, dando una formación, que vienen desde México, pero que, bueno, en todo el planeta ya hay millones de terapeutas en par biomagnético. Aquí en Barcelona, yo que sé, cualquier terapeuta sin un poco que ha hecho muchas cosillas tiene par biomagnético. Quien dice Barcelona, Madrid o cualquier gran capital, ¿no? Pero sí, si no quieres hacerlo con par biomagnético, pues lo puedes hacer con la forma más sencilla que hay, que es eliminar, en el cual quitas todos los carbohidratos y los azúcares, ¿no? Y bueno, hay una serie de protocolos más que hay que seguir, pero por lo menos vas poco a poco que vaya, bueno, muriendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el cándida. Lo que pasa es que hay que profundizar más en otros temas, pero sí, es fácil. Bueno, fácil. Tiene sus meses. Tiene su aquel. Tiene sus meses. Fácil no es. Pero aquí tenemos otra pregunta también de Julia Grilli, ¿es? O Grilli, que desde Argentina pregunta cómo saber cómo saber si la decisión que tomo es la correcta de todas las posibilidades que hay en tu universo. Mi manera de saberlo, en realidad, cuando la tomamos, las decisiones no sabemos si son correctas o no. Pero te lo van a decir, como yo digo siempre, tus tripas. Es decir, tú sientes tu cuerpo, de qué forma te vibra una decisión, de qué forma te vibra la otra, las diferentes opciones, y qué te dicen tus tripas, cómo reacciona tu cuerpo ante esa opción y ante la otra. Y en función a cómo reaccione tu cuerpo, mi percepción es que es la decisión o la elección correcta. Aunque hay que decir que no hay ninguna decisión al final, ninguna elección correcta o equivocada. O sea, todas son óptimas y todas son experiencias, porque de hecho estamos aquí para vivir, para experimentar. Entonces, dentro de ese punto de vista, hagas lo que hagas, sería correcto. Otra cosa es que sea más agradable para ti o menos agradable, que son cosas diferentes. Ya se han acabado las preguntas. No, aquí nos ha puesto más. Hay una más, sí, de Rita Santos. La otra es mía, que ya te la daré en privado. ¿Aconsejas algún libro o autores sobre la temática de cambio de creencias? Es que Yolanda no ha hecho el libro todavía. Está ahí, pero no lo ha hecho. Tiene 3 o 4 libros empezados, pero no hay ninguno terminado. Ahí estamos.
¿Tú conoces algún libro de cambio de creencia? Cambios de creencia, los del Theta Healing, por ejemplo, los de Theta Healing tienen una serie de... Pero no son de cambio de creencia en sí, el Theta Healing es una terapia que incluye muchas áreas. Una de ellas que trabaja en el cambio de creencias. Sí, pero que está todo en libros. Y está el Theta Healing, hay varios libros. Sí, pero se compra el que serían las bases, ¿no? Como que haces el curso de bases, allí ya te explica cómo trabajar creencias. Y luego hay otro que tenemos nosotros también. Sí, ese es el de las enfermedades. Tiene más de 1000 y pico creencias para trabajar. No recuerdo el título ahora mismo, pero hace Theta Healing. Está el 1, el 2 y el 3, creo. En Amazon los podéis encontrar. Y de Viana Stiebel. Sí. Y hay tratamiento, o sea, hay una forma de tratar las creencias dentro del libro. Claro, el Psyche también tiene, lo que pasa no sé si tiene libros, el método Yuen también lo trabaja, No, sé si no tiene hay libros. O sea, que seguro tiene libros el Theta Healing. Sí. Pues los tenemos Por eso te nosotros. estoy diciendo que yo libros así específicos de creencias. Claro, luego hay otros expertos que hablan de creencias, pero no es exactamente un libro de creencias. Entonces, pero bueno, lo mejor para esto es que haga cualquier tipo de formación de estas y tenga, porque sí, en el libro te lo explica bastante bien, pero bueno, es mejor un poco si haces prácticas y entiendes muy bien cómo va el testaje y cómo tienes que hacerlo, porque todos estos sistemas de creencias utilizan testaje, formas de testaje. Sí. De alguna manera o de otra utilizan kinesiología y testaje. Todos. Y algunos hasta PNL. Entonces... Bueno, ahí está, tenéis también el Creer es Crear, como hemos dicho, que tenéis el curso disponible. También podéis ahí... muchos libros de PNL. El sistema de testaje y diferentes formas de trabajar las creencias. Que todos los libros de PNL, la mayoría también te dice cómo cambiar las creencias. Lo que pasa que los libros que hay de PNL... Yo he visto muchos y he leído y tenemos muchos aquí. O sea que la PNL para cambiar creencias te puedes morir con ella. O sea, es lo más lento y más enredado que he visto yo. Sí, es que leer un libro de PNL para trabajar creencias, si no entiendes lo que es la PNL o no has entendido nunca de qué va, no te enteras de nada. O sea, si has hecho un curso básico de PNL y luego lees los libros... Además es lento y para una creencia te pasas 3 días y... Sí, pero bueno, Yo tengo PNL y para cambiar creencias no lo utilizo. También se hace por la hipnosis, pero también tienes que saber hacer hipnosis. Con hipnosis también puedes cambiar creencias. Pero claro, al final tienes que acabar haciendo las formaciones, sean las que sean. Yo tengo un vídeo colgado también, cambia tu vida cambiando tus creencias y hay una hipnosis ahí para cambiar creencias también, para que lo quiera hacer. O sea que ahí lo tenéis disponible. Herramientas tenéis, no os podéis quejar. Unas más rápidas, unas más lentas, unas más fáciles, unas más complicadas, pero tenéis herramientas. Sí, la meditación de Yolanda es una meditación larga donde trabajas creencias, que es una meditación, le llamamos meditación, pero en realidad es una especie de hipnosis. Es un sistema hipnótico donde tienes que trabajar creencias, es una especie de hipnosis ericksoniana, medio meditación, medio hipnosis ericksoniana. El que quiera que entre, que lo... es un protocolo. Está hecha con técnica de PNL, con técnicas de hipnosis, técnicas de meditación. Rápido no es. Eficiente sí, pero rápido pues no es. No. Y como tenemos tantas, pues yo voy a lo que sé yo que cunde. ¿Qué más? ¿Algo más? Vale. Las preguntas. Pues muchas gracias, Artanis, otra semana más por estar con nosotros. Muchas gracias, guapísima. A vosotros. Y a todos los que nos estáis viendo, pues si os ha gustado el vídeo, ojalá lo compartan. Dale like, dedito arriba. Luego yo a las 10 de la noche tengo con Rolando Lara otro vídeo. Y ya mañana volvemos a tener más vídeos. Y entrar a Pandora TV, pues también hay otros compañeros haciendo vídeos, sobre todo mañana hay 3 o 4 en Pandora TV. Y nada, ahí os dejo, que disfrutéis y que en los próximos meses, pues... que sigáis disfrutando de la caja de Pandora y que, bueno, que ahora ya se acerca el veranito, pero que nosotros no pararemos. O sea, si no hacemos tantos directos luego, pues irán subiendo vídeos de congresos que tenemos ahí. Tenemos congresos ahí apilotonados de cosas que no nos ha dado tiempo todavía de editar. Congresos para aburrir, ¿no? Sí, que durante el mes de julio y agosto hay que sacarlos sí o sí todos. O sea, que no os preocupéis que faena tenemos todavía. Pues nada, yo os doy un besito muy fuerte. Gracias por estar ahí, gracias por las preguntas, gracias por acompañarnos, gracias por moderar, gracias por tu ayuda, Artanis, gracias por vernos en directo y en diferido. Y os espero el domingo, ¿eh? No falléis, a las 4 de la tarde, hora de España.
En creer es crear.